Muy buenas noches a todos. Me represento, mi nombre es Achille Yaret, su reportero el día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Hoy presentamos un programa muy especial dedicado a una problemática urgente y persistente: la violencia y discriminación en contra de las mujeres y la comunidad LGBT. Para dar un pequeño contexto, en México y en el mundo en general, millones de personas ven vulnerables sus derechos fundamentales todos los días. A lo largo de esta emisión analizaremos los casos distintos y a la vez recientes, cifras alarmantes y testimonios que evidencian la gravedad de esta situación. Sin más por agregar, comencemos con el primer caso. Bien, para empezar esta problemática, primero tenemos de acuerdo el contexto general de los derechos humanos. De acuerdo con la Constitución mexicana y diversas leyes, todas las personas tienen derecho a la igualdad, la seguridad, la dignidad y a vivir libres de violencia. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan en la práctica. Las mujeres y las personas de la comunidad LGBT, enfrentan condiciones de desigualdad estructural. Entre muchas de las principales y vulnerables destacan como el derecho de la vida, el derecho a la integridad personal, al derecho a la no discriminación y al derecho al acceso de la justicia. Y muchos de los distintos organismos internacionales han advertido que la violencia de género y la discriminación siguen siendo uno de los mayores retos en materia de los derechos humanos. Actualmente, como lo dicen muchas de las organizaciones internacionales que abarcan el país. Para después tenemos los feminicidios en México. Entramos ahora a uno de los temas más preocupantes, el cual son los feminicidios. Durante el primer trimestre del año 2026 se registraron al menos 148 asesinatos de mujeres en todo el país. 6 estados concentran la mayor parte de los casos. Muchos de estos datos reflejan no solo una problemática de seguridad, sino una crisis de derechos humanos. Como dice en otra parte nuestro reportero, explica que expertos señalan que muchos de estos crímenes presentan signos de extrema violencia, lo que evidencia un patrón sistemático de agresión contra las mujeres. Además, en numerosos casos existe la impunidad, lo que agrava aún más la situación. En pocas palabras, muchos de estos están cometidos por distintos factores, como lo puede ser el ambiente familiar, como por ejemplo, supongamos que hay un hombre y una mujer viviendo en una casa. Son pareja, tienen hijos, pero aquí el detalle: el hombre, como normalmente acostumbran, es malo con su pareja y también es malo con sus hijos. Muchos de estos llevan a violencia intrafamiliar, y muchos de estos casos terminan o pueden ser en la aprehensión del hombre, o también pueden terminar en que la mujer sea asesinada por su pareja, o en el peor de los casos también puede ser que la mujer termine matando al hombre, así no teniendo mucho que ver, pero es algunos de los casos. A su vez, no solo hablamos de feminicidios, sino que también estamos hablando de una serie de actividades de violaciones directas a los derechos de la vida, a la seguridad y de vivir libres de violencia. Muchos de estos asesinatos, o como los llamamos feminicidios, afectan demasiado a los derechos humanos, haciendo que sean incluso impunes, lo cual es algo muy malo y se habrá de cambiar esa parte para evitar este tipo de problemáticas. Muy bien, como siguiente tema tenemos la violencia general en contra de las mujeres. Continuamos con más información sobre la violencia de las mujeres, la cual no se limita solo a los feminicidios. Existe también una amplia gama de agresiones que afectan su vida diaria. En México hay miles de casos de mujeres que se enfrentan a distintos tipos de violencia, como la física, la psicológica, la económica, la sexual y digital. Estas formas de violencia muchas veces ocurren frecuentemente en el hogar, en ambientes laborales, en la escuela o incluso en muchos de los espacios públicos. Y bueno, como opinión de nuestro público, presienten que así es, ya que de acuerdo con diversos informes, muchas mujeres no llegan a denunciar a las autoridades locales debido a distintos factores, como por ejemplo
el miedo a lo que se puede hacer esa persona que las amenaza, la falta de confianza en las autoridades debido a que muchas veces ciertas autoridades no hacen mucho de su trabajo, como por ejemplo, detienen a muchas personas pero a la vez no ayudan a las mujeres cuando realmente necesitan ayuda. O también una puede ser por dependencia económica, ya que si su pareja resulta ser el agresor, entonces ella está pensando en lo que perderá si denuncia y su pareja termina en la cárcel por violencia. Así que esa es la que menos deberías de hacer, aunque sí, mayormente se frecuenta por el miedo a racionar hacia su abusador. Así que además de la además de la violencia psicológica como amenazas, manipulación, humillaciones, a su vez suele ser difícil de identificar, pero tiene consecuencias graves en la salud emocional y también en la mental. También es importante aclarar y mencionar que la violencia económica, donde se limita el acceso a recursos o se controla el dinero afectando la independencia de las mujeres. En pocas palabras, muchos creen todavía en la creencia de que el hombre trabaja y la mujer es la que se queda, cuando ya en muchos casos en la actualidad ya es incluso lo contrario. O incluso los dos tienen trabajos y tienen su propio dinero para tener sus propios lujos. Pero aquí en este tipo de violencia, de cual es la económica, se administra el dinero afectando su forma de independencia. Como por ejemplo, si quiere comprarse algo lindo, no puede porque no tiene dinero, ya que se le suministra. En pocas palabras, si me entienden. Y durante los últimos años también han crecido la violencia digital, la que incluye el acoso en redes sociales, la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona y el hostigamiento en línea. El acoso en redes sociales muchas veces es provocado por gente anónima, ya que si los denuncian por acoso digital, no querrán saber ni siquiera quiénes son los que están haciéndolo. Por esa razón, muchas de las cuentas por las cuales reciben comentarios de odio o muerte resultan ser distintas multicuentas o incluso una cuenta falsa. O la parte de la difusión de imágenes íntimas es cuando sin querer una persona comparte ciertas imágenes que no debería mostrar a las personas, pero que aún así lo hace por tener confianza en la persona, y esa persona juega con la confianza de quien le compartió esa información y la filtra a distintas redes. Puede ser a distintas redes, distintas páginas. En pocas palabras, es una problemática no muy común, pero a la vez no debería serlo. Y por parte del hostigamiento en línea puede ser, no tengo mucha información acerca del hostigamiento en línea, pero se puede considerar como cuando estás dormido y en plena madrugada te llama una empresa queriendo cambiar de red, de telefonía. O también puede ser una llamada de spam, o sea, como vendedores. Sería algo parecido al hostigamiento en línea, solo que en pocas palabras la persona sufre constantemente. Así es como funciona. Y regresando a los tipos de violencia, regresando con la violencia digital, este tipo de violencia vulnera derechos fundamentales como lo son la privacidad, la dignidad y la integridad personal. Muchos expertos también señalan que es urgente fortalecer mecanismos de denuncia y protección para las víctimas. En pocas palabras, lo que vulneran son derechos fundamentales para un ser humano. Todos estamos, incluso debería ser un derecho tener privacidad y dignidad, básicamente. Con la parte de la difusión de imágenes íntimas se pierde la dignidad y la integridad al tener confianza en alguien que ni siquiera tú conoces. Y la privacidad también es porque de verdad en la parte del acoso de redes sociales se perturba tu privacidad, haciendo que todos tengan la libertad de mandarte todo tipo de comentarios. Y sí, tiene razón el conductor que nos envió esta información,
que es urgente fortalecer muchos mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de estos tipos de acoso. O como me gusta decirlo, hay que ponernos las pilas y hacer que esto pare. ¿Les parece? Muy bien, y como un ejemplo de toda esta problemática acerca de la parte de la violencia hacia las mujeres, tenemos el caso de la mujer Carmen Sánchez. Pasamos ahora a un caso que refleja las fallas del sistema de justicia del país en la atención a víctimas de violencia. Se trata de una mujer llamada Carmen Sánchez, que es sobreviviente de un intento de feminicidio, quien ha denunciado infinitas veces la falta de seguimiento adecuado por parte de las autoridades. Carmen fue la víctima de una agresión grave que puso en riesgo su propia vida. A pesar de ello, su caso no recibió la atención completa que requería. Las autoridades cerraron el expediente sin garantizar justicia ni reparación del daño. Si quieren se lo resumo en pocas palabras. La mujer Carmen sufría de violencia y en pocas palabras denunció muchas veces con la Corte de Justicia y con las autoridades locales, pero estas, en pocas palabras, no quisieron tomar cartas en el asunto y la dejaron a su suerte, y estuvo a nada de perder la vida en un intento de feminicidio. Así que esto nos da un poco más de claridad acerca de la decadencia acerca de el intento de justicia en este país. Pero esto no solo representa una falta administrativa, sino una violencia a los derechos fundamentales. Muchos especialistas en el campo de los derechos humanos explican que el acceso a la justicia implica investigaciones completas, sanciona a los responsables y apoyo integral a las víctimas. Cuando esto no ocurre, se genera lo que se conoce como revictimización. En pocas palabras, los especialistas afirman que muchos derechos humanos son irrumpidos como pueden ser la dignidad, la libertad, etc. Son algunos de los que se pueden ocurrir en estos tipos de casos. Y se necesitan investigaciones completas tanto de la víctima como del agresor. Y si el agresor resulta ser culpable, se le debe dar una sanción. Y a la vez un apoyo a las víctimas de este acoso. En pocas palabras, lo que se le debió de dar a Carmen en primer lugar es el acceso a una justicia amplia, que investigaran su caso y que a su agresor se le fuera dada una sanción. Mas no sabemos si esto de la sanción lo pudo hacer después o no. En sí, la víctima vuelve a sufrir daños, y ahora por parte del propio sistema de justicia, que se supone que te tiene que garantizar que si haces una denuncia vas a estar a salvo, en lugar de que no vean tu caso como algo urgente o algo importante y cierren tu carpeta, en pocas palabras. Además, este tipo de casos puede desalentar a otras mujeres a denunciar, perpetuando el ciclo de violencia. Por ello, las organizaciones civiles han exigido compromiso institucional y mecanismos efectivos de protección en contra de estas problemáticas. Si me permiten dar mi opinión, digamos que se podría decir que este tipo de casos en donde aun cuando haces todo lo imposible, aunque denuncies y no te hagan caso, eso también influye en el resto de personas a las cuales tú estás inspirando a hacer algo, pero a la vez tu propio gobierno y tu propio Senado no te dejan tener la justicia que tú mereces, en pocas palabras. Y por ello muchas organizaciones civiles son las que se ponen a protestar por parte de estos derechos, el derecho a la protección y el derecho a la justicia, porque de verdad la Corte de Justicia o las autoridades locales muchas veces no quieren llegar a hacer estos tipos de casos y prefieren simplemente abandonar o simplemente cerrar la carpeta de investigación y a la vez tacharte como algo que no tiene importancia. Así que ya se pueden dar una idea, pero
que le haya pasado a una persona que denuncies, pero no te hacen caso, no significa que sea así en todos los casos en general. En sí pueden haber algunos que sí pasen y otros no, pero en la mayoría de los casos se resuelve el problema denunciando con las autoridades locales o con la autoridad correcta, como puede ser un legislador no, un policía o incluso una persona civil que está dispuesta a ayudarte. Pero primero tienes que pedir ayuda. La decisión está en ti. Muy bien, mis queridos televidentes, por ahora terminó la sección de la violencia y maltrato a los derechos de las mujeres. Ahora pasamos con la discriminación en contra de los de la comunidad LGBT. Aquí se cambian de tema, pero no de problemática. La discriminación sigue afectando gravemente a esta pobre comunidad. Aunque existen avances legales que ejercen sus derechos, en la práctica muchas personas se enfrentan rechazo social, exclusión laboral y violencia. En pocas palabras, si tienes una orientación diferente y buscas un empleo, la gente que quiere contratar personal no te ve como lo que tú crees ser, porque ellos te ven por como primeramente te ves. Como por ejemplo, si un hombre que se identifica como mujer, por ejemplo, pide un trabajo en una oficina, le dan una entrevista, pero en esa entrevista le dirán que no es apto para el cargo, aun cuando tiene sus estudios, su experiencia y también sus distintos títulos que lo garantizan como alguien profesional, sino que lo discriminan y lo tachan como alguien ineficiente solo por su creencia sexual. En pocas palabras. Otro ejemplo claro sería el caso de Dolores Vázquez, quien fue injustamente acusada y encarcelada en un contexto marcado por prejuicios hacia su orientación sexual. En este caso evidenció cómo los estereotipos pueden influir en las decisiones judiciales. La verdad, al principio se trató de una situación sumamente grave, ya que se vulneran derechos como la presunción de inocencia, la igualdad y la dignidad, ya que muchos de los de este movimiento o comunidad, o como les guste llamarlo, lo que buscan es la igualdad y la dignidad hacia sus gustos y orientaciones. Cuando debido a todas las marchas que hasta incluso ya les dieron un día, lo cual es un gran avance para su inclusión de derechos. Pero muchas personas aún siguen en contra de esta comunidad, ya que creen que todo lo que ellos creen es inventado, como la igualdad y su dignidad. Básicamente en la parte de su dignidad son ridiculizados, discriminados, incluso agredidos, y muchas veces se podría decir que pueden llegar a ser agredidos incluso por las mismas autoridades de su país. En la parte de igualdad todos buscan ser iguales, pero ellos no son escuchados, no como el resto, lo cual lo hace un poco muy lamentable. Además, muchas personas de esta comunidad se enfrentan a discriminación tanto en espacios laborales como en los educativos y de salud. En pocas palabras, ya hablamos mucho sobre espacios laborales. En los espacios educativos, si alguien joven que forma parte de esta distintas orientaciones y sobre todo de la comunidad en general, muchas veces es discriminado o incluso siendo víctima de bullying debido al escaso seguridad en los planteles, debido a que muchas veces los profesores ni siquiera se esfuerzan en defender a los estudiantes cuando se trata de que uno está siendo agredido por otro. Pero no vaya a ser el caso de que si aquel que está siendo abusado por un matón se defiende, y ahí es donde llega el profesor y la represalia es para él en lugar de para quien lo ha estado molestando, simplemente por sus creencias o por su orientación, por su color de piel, etc. Pueden haber muchas razones y en muchas pueden terminar en que el agredido
puede llegar a tener la culpa a vista de los profesores. A la vez, esto puede manifestarse en despidos injustificados, negación de servicios y trato de desigualdad. En pocas palabras, en la parte de la salud, te duele algo, vas a urgencias y los doctores te discriminan simplemente por tu orientación sexual. Puede que seas un hombre, te guste una mujer, o no te sientas identificado con el género que tienes, y no tiene nada de malo, está bien incluso, ya que estás abriéndote a nuevas expectativas. Pero muchas personas tienen mentes muy cerradas, así que pueden llegar incluso a usar su propio poder para no ejercer su labor, como lo podrían decir en el caso de la salud. Como por ejemplo, se podría decir que te duele algo y vas con un doctor. Este te niega el servicio simplemente porque o eres un hombre, pero no te sientes como él o como ella, como por ejemplo, y te niega el servicio aunque sea de vida o muerte. Esto también hace que existan barreras para el reconocimiento de identidad de género, lo que dificulta el acceso a los derechos básicos, como lo pueden ser la educación, lo cual es un derecho humano, incluso por ley. Puede estar la educación, el trabajo, el derecho a una vivienda, etcétera. Se pueden incluso discriminar todos los derechos humanos simplemente por lo que tú crees. A su vez, muchos activistas señalan que la educación y la sensibilización son clave para combatir estos prejuicios, ya que ahora, si no lo saben, en muchas escuelas ya están haciendo aprender acerca de las orientaciones sexuales de los estudiantes, como por ejemplo, así como también enseñaban muchas veces en las secundarias acerca de clases para evitar un embarazo adolescente. Ahora lo hacen para que muchos estudiantes que sean parte de esta comunidad no se sientan discriminados o no se sientan agredidos emocionalmente. Eso es de lo que queremos llegar. Después pasamos a algo más allá de la discriminación, sino a la violencia física en contra de las personas de la comunidad LGBT, lo cual sigue siendo una realidad preocupante para ellos. Las organizaciones internacionales han documentado agresiones, ataques e incluso asesinatos motivados por odio. En muchos de estos casos, estos delitos no se investigan adecuadamente o no se clasifican como crímenes de odio, ya que muchos llegan a tener incluso sus propias razones, no solo de odio, sino también personales, para siquiera llegar a asesinar a una persona que solo tiene creencias o una orientación diferente a la de esa persona. Esto también le contribuye a la invisibilidad del problema, lo cual nos hace dejar muy en claro que no solo existe la discriminación a través de palabras o actos, también existe la violencia que puede llegar a golpes, lo cual es algo malo, ya que se supone que todo el mundo somos iguales. Así que, ¿por qué nos agredimos entre nosotros? Porque no creemos en lo que habitualmente la gente cree, lo cual es una forma precaria de ver al mundo y a las personas en general. Además de esto, muchas víctimas no denuncian por temor a las represalias o la falta de confianza en las autoridades, tal cual como con las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar por parte de sus parejas. Muchos de estos también han sufrido distintos casos de agresión física y al igual que las mujeres, no lo han hecho por terror a las represalias tanto de sus propias familias, que muchos no las llegan a apoyar, u otras donde la persona es tan peligrosa que le llegas a tener temor a que si lo denuncias y la Corte de Justicia no hace nada a tu favor, esa persona te busque y te termine siendo algo peor que simplemente insultarte o golpearte. Y la falta de confianza a las autoridades, ya habíamos hablado de esto, de que muchas veces lo ven como algo que no es tan importante. En sí, las consecuencias son muy graves. Se vulnera el derecho a la vida, la seguridad y la libertad, ya que con respecto a la libertad es algo que incluso con solo decirlo se nota, ya que en pocas palabras
se les niega a pensar y a decir lo que ellos piensan y quieren decir. Con respecto a la seguridad, también puede deberse a que muchas veces ya no se sienten seguros ni siquiera en sus propios hogares, ya que muchas veces las personas que están en contra de estas comunidades llegan a hacer incluso de todo para que no estén ni siquiera en su rango de visión o en su espacio personal. El derecho a la vida, básicamente, cuando le quitas la vida a una persona, lo cual no está bien para nada, sin importar qué razón tengas. Matar está mal, y peor si es una persona que no te ha hecho nada. Además, muchos especialistas insisten en la necesidad de políticas públicas inclusivas y capacitación a autoridades, lo cual es una buena forma de solución a este tipo de violencia, ya que si se capacita a las autoridades pueden saber qué hacer o cómo tratar con una persona de la comunidad que sufre de violencia. Por parte de las políticas públicas inclusivas, se puede decir que es como un paso más hacia su independencia de derechos, ya que muchas veces no existen muchas políticas que estén a favor de las creencias de esta comunidad. Les digo creencias porque no sé cómo otra forma de decirlo, puedo decirlo como de, no solo creencias, también se le pueden decir derechos, gustos, etcétera, pero es una forma más formal de decir acerca de lo que creen distintas comunidades. Ok. Muy bien, público. Tras haber revisado todos estos casos, es importante que nos pongamos a reflexionar acerca de este asunto. La violencia contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT no es un problema aislado, sino estructural. Perdón. Estas problemáticas están relacionadas con factores culturales, sociales y económicos que perpetúan la desigualdad. Los estereotipos de género y la discriminación siguen presentes en muchos de los ámbitos. No sé si pueda dar más ejemplos, pero en pocas palabras, con los factores culturales, sociales y económicos se dicen a que pueden existir incluso más de una forma de violencia, tanto a las mujeres como a las personas de la comunidad, lo cual es algo desastroso, ya que ralentiza una forma de solución hacia estos tipos de maltrato. Y muchos de los estereotipos de género y discriminación, como por ejemplo los estereotipos de la gente homofóbica o la gente machista, siguen presentes en muchos de los ámbitos. No solo pueden ser en ámbitos culturales, sino que también puede ser en ámbitos laborales o incluso en ambientes educativos, ya que muchas veces los niños son influenciados por sus propios padres, así que si un hombre hace menos a una mujer, el niño es quien verá eso como un ejemplo a seguir y seguirá los pasos cuando no debe de hacerlo, a pesar de que ya hayan muchos derechos en contra de esa actitud. Y bueno, a su vez también influye la falta de aplicación efectiva de las leyes. Aunque existen muchos marcos legales sólidos, su implementación sigue siendo un reto. Por ello se requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, sociedad y organizaciones civiles. Y en la educación en derechos humanos desde edades tempranas es fundamental para generar un cambio. Se deben de educar a los niños para aprender a respetar a las personas, no importa su orientación, sus creencias religiosas, sus gustos, sus rasgos culturales, especialmente si vienen de personas afroamericanas o incluso de otro país, hay que respetarlas por igual. Y bueno, señoras y señores, esta noche llegamos al final de esta emisión especial. Hoy acabamos de ver cómo la violencia y la discriminación pueden afectar a miles de personas. Cada caso representa una historia que no debe ser ignorada y tampoco olvidada. El garantizar los derechos humanos es responsabilidad de todos. Solo a través del respeto, la igualdad y la justicia podremos construir una sociedad más incluyente. Y bueno, con esto yo me despido. Así que gracias por acompañarnos, y damas y caballeros, televisores intermitentes, que tengan muy buenas noches.